¿Que GTA 6 tendrá una mujer como protagonista? Eso es inaceptable. ¿Sabes qué? Mejor quemaré la foto de Rockstar y a la chingada con ellos. Sin embargo, ellos mismos en el GTA Online. Muy bien, Jessica, estamos listos para trolear a hackers y que nos regalen millones de dólares. Qué puto amo que soy. Vaya maldita locura. Realmente todavía sigo tratando de entender qué diablos ha sucedido esta semana con Grand Theft Auto 6. Realmente parece que el planeta está a punto de explotar. Espera. Ahora mismo mientras hago este video, GTA 6 sigue en tendencia y creo que jamás en la historia de este canal hemos presenciado algo así. Y mira que hemos hablado demasiadas veces de GTA 6 cuando ha sido un tema popular en redes sociales, pero jamás había formado una ola tan grande de polémica como lo que ha pasado los últimos días. Y lo sé, ustedes estaban esperando este video con toda la información completa y con cada detalle para estar bien informados, y la verdad es que has hecho muy bien, mi amigo, porque el día de hoy verás el video más completo acerca de la última gran mega filtración entre comillas, porque todavía nada está confirmado por Rockstar, pero que ha desvelado un gran número de detalles que hoy conocerás de pies a cabeza sobre el próximo GTA. Pero mejor no nos demoremos demasiado con la introducción y demos paso con el video. Aunque antes te recuerdo que si te suscribes ahora mismo a este canal podrás estar participando en el sorteo de un GTA 6 que sortearé cuando salga a la venta, así que ya sabes. Y también gracias a los patrocinadores de este video que permiten que este canal siga adelante. Te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Vayamos al grano con este video, a lo que has venido, pero antes, si te preguntas de dónde saco toda esta información, pues en pantalla tendrás las fuentes y en la descripción todos los links de las noticias. Hablemos primero del tiempo de desarrollo de GTA 6. Seguramente ustedes y yo estaremos de acuerdo en una cosa, y es que si Rockstar realmente quiere que este sea el GTA más ambicioso jamás creado, debe ser también el proyecto en el que más tiempo hayan estado trabajando, ya que si no, pues es algo complicado conseguir este objetivo, ¿no lo crees? Y la información con la que comenzamos este video nos deja saber que efectivamente Rockstar habría estado trabajando en este juego mucho tiempo antes del que nosotros podríamos creer. Verás, te explico rápidamente. Hasta este momento, la teoría más popular era que GTA 6 comenzó a desarrollarse después de la salida de Red Dead Redemption 2, el cual salió en 2018. Sin embargo, según el popular periodista Jason Schreier de Bloomberg, menciona que esto no sería así. Grand Theft Auto 6 en realidad habría estado en desarrollo desde el año 2014, es decir, tan solo un año después de la salida de GTA V. Según Bloomberg, GTA 6 ha estado en desarrollo de alguna forma desde 2014, pero que el progreso fue más lento de lo que se esperaba originalmente debido a una serie de factores, incluido el nuevo compromiso con horarios de trabajo más sostenibles y flexibles para los trabajadores de la empresa. Además que también existieron algunas personas clave de la empresa que abandonaron la compañía, como Dan Houser, que fue el director creativo de muchos juegos anteriores y que terminó por retirarse en el año 2019. Lo más probable es que Rockstar haya estado poniendo todo su esfuerzo en Red Dead Redemption 2 desde 2014 hasta 2018. Sin embargo, eso no significa que el desarrollo de GTA 6 no haya comenzado de forma temprana. Lo más seguro es que haya avanzado a paso lento, pero comenzó a ejecutarse desde 2014, lo cual, si lo pensamos detenidamente, hace mucho sentido, ya que es muy poco probable conseguir crear el juego más ambicioso de la historia en apenas 5 o 6 años. Aunque crear un juego así de ambicioso también ha tenido consecuencias, y una de ellas es la cancelación de ciertos remasters que estaban planeados a lanzarse muy pronto, así que comentemos ahora este tema a profundidad. Era imposible pensar que otros proyectos no fueran sacados de la mesa a causa de este Grand Theft Auto 6. Creo en lo personal que Rockstar hizo todo lo posible para lanzar la GTA Trilogy mientras GTA 6 estaba en desarrollo, y eso que a pesar que ellos no desarrollaron tal cual la trilogía, sino que se lo dejaron a un estudio mucho más pequeño que es Grove Street Games, así que por lo menos intentaron darnos un producto para entretenernos. Sin embargo, no fue algo que precisamente le gustara a la mayor parte de la comunidad, y es que en realidad terminaron fuertemente criticados por sacarlo a la fuerza y con muchos errores de por medio. Jugaron con la nostalgia de las personas y pagaron muy caro por ello. Pero habrían también otros remasters que tenían planeado sacar además de la trilogía. Entre ellos estaba el primer Red Dead Redemption y un posible remaster también del Grand Theft Auto 4, y visto cómo reaccionó la comunidad ante el GTA Trilogy, creo que lo mejor que pudieron hacer es cancelar su salida, o al menos por ahora. Y bueno, estos habrían sido cancelados temporalmente para poder darle los recursos de desarrollo suficientes a GTA 6, sin mencionar que Red Dead Online también es otro que pagó bastante caro, ya que han asegurado que no recibirán prácticamente nada de contenido nuevo para poder darle también todos los recursos posibles a GTA 6 sin ningún tipo de distracciones. Pero apenas vamos comenzando, y es que ahora hablaremos de uno de los temas de los cuales mucha gente ha tenido bastante miedo, es acerca de este próximo Grand Theft Auto 6 políticamente correcto.
En Bloomberg han dicho esto acerca del próximo GTA. Hay nuevos cambios que se han producido en Rockstar en los últimos años, como una cultura de oficina más inclusiva. El informe también apunta a una mentalidad más progresista en la compañía en términos narrativos. Se menciona que tiempo atrás había un modo de juego llamado Cops and Crooks que fue archivado antes de ser finalmente lanzado en GTA V. Esto a causa del asesinato de George Floyd por parte de policías en 2020, lo que sacudió fuertemente las noticias americanas contra el racismo y la opresión social. Realmente no se ha considerado su lanzamiento desde entonces y, para serte muy honesto, no creo que lo vayan a hacer. La compañía también se está centrando en hacer menos bromas que golpeen a los grupos marginados de este próximo Grand Theft Auto, y aquí es donde mucha gente está comentando en redes sociales su gran miedo a cómo podría ser este juego. Muchos con estas palabras que te acabo de mencionar ya han dado por hecho que será un GTA políticamente correcto, un juego donde no existiría la sátira americana como siempre ha sido parte de esta franquicia. Muchos piensan que desaparecerá la crítica social y que Rockstar se enfocará únicamente en la inclusión para adaptarse a las modas actuales y para evitarse conflictos con grupos vulnerables. Aquí lo único que puedo comentar yo es mi punto de vista, ya que en realidad no sabemos nada acerca de cómo será definitivamente el juego y me parece algo apresurado decir que será un absoluto fracaso, cuando en realidad es que Rockstar sabe perfectamente que la sátira y la crudeza social es parte de los GTA y que de quitarlo el juego sería un absoluto fracaso. Personalmente creo que este aspecto en particular, el de la sátira, será más controlado en GTA 6, como dicen en la noticia. Seguramente Rockstar evitará hacer ciertos comentarios fuera de tono, pero solo en ciertos casos muy particulares, lo cual no quiere decir que sea algo positivo y no creo que sea algo correcto tampoco. Sin embargo, me cuesta pensar que ellos dejarán morir tal cual la franquicia por algo tan absurdo como por querer quedar bien con la mayoría de personas. Yo pienso que habrá ciertos casos muy particulares donde Rockstar decida no abordar muy profundo, y aunque tampoco sea algo positivo, no considero que sea algo determinante para que el juego vaya a fracasar, aunque ya lo veremos cuando el juego finalmente salga. Yo obviamente solo trato de ser positivo y creeré que harán las cosas bien, pero si la llegan a cagar en ese aspecto tan importante, no tengas ninguna duda que también lo criticaré. Dime tu opinión aquí abajo en los comentarios y cómo piensas que será este apartado. Pasemos ahora con el siguiente tema y son los protagonistas. Por primera vez en la historia de la saga, presentarán a un personaje femenino como coprotagonista de la campaña. Fuentes cercanas al estudio hablaron del nuevo personaje femenino que será Latina, y al parecer el personaje formará parte de gran influencia que toma Rockstar de una pareja real de ladrones de bancos, dos criminales que existieron en la vida real. Estaríamos hablando de Bonnie and Clyde. Hasta ahora, las protagonistas femeninas solo estaban disponibles como personajes personalizados en GTA Online, pero nunca como protagonista principal en la campaña para un jugador. El cofundador de Rockstar, Dan Houser, ya había indicado en 2013 que la compañía estaba pensando en una protagonista femenina y ahora parece que solamente se ha vuelto realidad. Es aquí donde ha surgido la gran polémica, aunque también, para ser muy honesto contigo, creo que ha sido más una reacción de sorpresa que de disgusto. Es algo innovador y nuevo que nadie esperaba, así que no me sorprende que se haya vuelto viral, aunque también sé que habrá muchas personas que están en contra de esto porque argumentan que se pierde la esencia del juego, y la verdad es que no estoy aquí para intentar cambiar la opinión de nadie. Si te gusta bien y si no, pues nada. Según las fuentes, lo más probable es que efectivamente vaya a ser de esa manera, y yo soy de aquellos que se adapta a las cosas que van saliendo y a los cambios. En realidad lo tomo como un aire fresco para la saga, aunque no olvides que serían dos protagonistas según comenta este periodista, un hombre y una mujer, y si Rockstar te deja escoger con cuál de ellos quieres jugar, pues problema resuelto, ¿no? Pero aún no acabamos, y es que en este tema de los protagonistas han salido varias nuevas noticias que he ido recopilando en los últimos días, y por eso me tardé para hacer este video, porque quería hacerlo lo más completo posible. GTA 6, los fans creen que esta es la actriz que le da vida a su protagonista latina filtrada. Según se dice, han descubierto a la posible actriz que le da vida a la dicha protagonista latina que estará en el siguiente Grand Theft Auto. Las personas de Dexerto son quienes han hecho el descubrimiento de los fans de GTA 6 que fue compartido en Reddit. La actriz que la comunidad piensa que da vida a la protagonista latina en GTA 6 se trataría de Alexandra Cristina Echevarri. Se filtró el currículum de esta actriz y en ella parece que ha participado en un Grand Theft Auto como personaje principal, y esto es lo que ha hecho a muchos pensar que sería quizás la próxima protagonista de Grand Theft Auto 6. Sin embargo, hay también
algunos escépticos que creen que no tendría nada que ver y que en realidad esa actriz le da vida a Lupe, un personaje nuevo femenino de GTA Online introducido en su última expansión. Aunque es algo curioso esto, te comento, ya que estos datos del currículum luego se estaban empezando a volver polémica porque fue retirado. O sea que esta actriz de doblaje habría intencionalmente, luego de la polémica y de las noticias principales, quitado esta información para no levantar más sospechas. ¿O tú qué piensas? ¿Crees tú que esta podría ser la verdadera actriz de doblaje que le da vida al protagonista femenino en Grand Theft Auto 6? Pero por ahora vamos al punto muy importante, que es la ambientación. Este creo que es el aspecto que menos se ha tocado en las noticias que han salido. No hay datos realmente exactos de cuándo sería la década en la que se ambientaría Grand Theft Auto 6, así que yo solamente te comentaré la teoría que tengo en mente y que por supuesto no está confirmada en lo absoluto, y para esto me baso en lo que Jason dice acerca de los protagonistas, y es que Rockstar habría utilizado de base y de inspiración la historia de Bonnie and Clyde para el siguiente GTA, y pues la historia de ellos se desarrolla en los años 30, para ser más específico entre 1931 y 1934. Yo creo que la historia podría ser basada en una época clásica, ya que de ser cierto lo que dice este periodista, no tendría mucho sentido inspirarte en una historia si tu ambientación será en una época totalmente diferente. ¿Me explico? Todos los detalles de Bonnie and Clyde hacen referencia a cosas clásicas, desde la persecución del FBI y las limitaciones de la tecnología policial de aquel entonces, hasta las armas, los coches, absolutamente todo lo que tiene que ver con esta historia es clásico. Y si Rockstar piensa hacer un GTA 6 basado en la era moderna o la actualidad, creo que habrán escogido erróneamente su fuente de inspiración, porque se trata de una época totalmente distinta, o puede que sencillamente me equivoque y hagan un trabajo excelente basado en la actualidad con la historia de estas personas, no lo sé. Dime tú qué es lo que piensas al respecto. Hablemos a continuación de algo que a muchos les gusta, y es el mapa de cómo podría ser este próximo GTA 6. Según lo que comentan, estaríamos hablando del regreso a Vice City, algo que se ha rumoreado durante mucho tiempo, aunque nos situaremos en una versión ficticia de Miami, donde también tendremos la posibilidad de explorar sus alrededores. Desde Rockstar planean desarrollar el GTA más grande de la franquicia, y por ende también veremos cómo evoluciona el juego a través de la inclusión de nuevas ciudades, y por si esto fuera poco, parece que GTA 6 tendrá más localizaciones internas que las anteriores entregas de la saga. Aquí hay que comentar varias cosas importantes, y es que en un principio iban a tratarse de franjas más grandes de América del Norte y América del Sur para realizar el mapa de GTA 6, es decir, una maldita locura porque hubiera sido totalmente desproporcional el tamaño del mapa, pero Rockstar al parecer redujo esas ambiciones y en cambio ahora han planeado agregar más áreas y ciudades, pero después del lanzamiento. Lo que tendríamos finalmente es un mapa que yo esperaría que sea más grande que el de Red Dead Redemption 2 para el juego base cuando salga a la venta, pero que post lanzamiento irían actualizando muchas veces el juego para que se amplíe esta cantidad de ciudades con otras expansiones a largo plazo, y de esta manera también intentan abarcar otro problema, que es el crunch y el abuso laboral. Con esta técnica tratarían de evitar todo este tipo de inconvenientes, aunque no se especifica si estas expansiones se tratarían para su modo en línea o para el modo historia, y creo que ese es un punto muy importante de mencionar, ya que a mí me gustaría que fuera una expansión hacia el modo historia, que siempre lo han dejado un poco de lado, pero ojalá me escuchen y lo hagan de esa manera. Ya veremos qué pasa más adelante, pero hablemos ahora también acerca de la situación general de Rockstar, que también hay cosas que comentar sobre eso. Según comentan las fuentes de Bloomberg, el retraso del próximo GTA se debe a cambios de la compañía por mejorar las condiciones de trabajo para sus trabajadores. Mucho tiene que ver con la pandemia, pero el retraso también se debe a algunos cambios de la compañía que han ido implementando un esfuerzo para mejorar las condiciones de trabajo, tales como una reestructuración del departamento de diseño y el compromiso de mantener las horas extraordinarias bajo el control. Se comenta que dentro de Rockstar la moral de los trabajadores es muy alta y que en realidad no tienen ningún tipo de prisa para sacar ahora mismo el juego. Lo están desarrollando poco a poco y muchos desarrolladores entrevistados han comentado que para GTA 6 mínimo podría quedar 2 años más de trabajo todavía, aunque como hemos comentado en anteriores videos, Rockstar ha estado contratando a más personal constantemente para incrementar su capacidad y velocidad de desarrollo, y con esto hablaremos ahora acerca de la posible fecha de lanzamiento que tendría este Grand Theft Auto 6.
Los analistas de la industria anticipan que el próximo Grand Theft Auto saldrá en algún momento del año fiscal 2024 de Take-Two, que se extiende desde abril de 2023 hasta marzo de 2024, pero los desarrolladores se muestran algo escépticos y dicen que el juego ha estado en desarrollo de alguna forma desde 2014. Aunque hay cronogramas flexibles, las personas entrevistadas para el artículo dijeron que no sabían de ninguna fecha de lanzamiento firme y que esperaban que el juego estuviera al menos dentro de los 2 próximos años. A principios de este año, un grupo de diseñadores abandonó la oficina de Rockstar en Edimburgo y les dijo a sus colegas que estaban hartos de la falta de progreso. Muchos otros, sin embargo, dicen que están contentos de trabajar en una empresa donde hay poca presión para lanzar un nuevo juego, así que de cierta manera es todavía incierto y todo podría llegar a suceder, aunque personalmente creo que 2024 es una buena fecha para ser lanzado, con un posible retraso hasta 2025. Realmente más allá no creo que se extienda, pero solo el tiempo nos dará la razón. Así que, en definitiva, ¿será realmente GTA 6 un buen juego? De ser cierta toda esta información de Jason por parte de Bloomberg, creo que estaríamos ante un GTA con un cambio de perspectiva total. El simple hecho que consideren poner a una mujer como protagonista principal ya le da un giro de 360 grados y me gusta que Rockstar tome riesgos, porque así ha sido siempre que han logrado crear productos de entretenimiento fascinantes. Realmente no me parece inclusión forzada lo que han hecho, porque siempre ha existido la sátira y la diversidad. Han existido protagonistas bien diversos, que hasta tuvimos un prota negro que fue el más exitoso, a mi opinión personal, de toda la saga, por lo cual creo que merecemos darle a Rockstar el beneficio de la duda por todo el gran legado que han dejado en nosotros. Su último producto fue Red Dead Redemption 2, no la GTA Trilogy, porque ellos no la desarrollaron, y la verdad es que lo hicieron excelente con Red Dead Redemption 2. Ellos saben hacer videojuegos y honestamente no cuestiono ni critico su habilidad como desarrolladores, así que en parte estoy tranquilo y creo que fielmente el próximo Grand Theft Auto será una de las mejores experiencias audiovisuales jamás creadas en el mundo del entretenimiento. Y hemos esperado casi 10 años por un nuevo GTA, nunca hemos estado tan cerca, así que no perdamos la cabeza ahora mismo y tengamos solo un poco más de paciencia, y así la decepción será mucho menor, ya que prefiero esperar un poco más a que saquen un producto sin terminar y que se vaya al carajo como Cyberpunk. Dime tú qué es lo que piensas, pero por mientras, mira el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla ahora mismo, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.